Comparto por acá pantalla. Buenos días, Omar, Libertad. Déjenme nada más aquí. Hola. Creo que ya se ve, ¿verdad? Voy a agarrar esta servilleta. Muy bien. Entonces, pues bueno, les comparto un poco por acá, justo en relación a lo que el doctor Gerardo nos comentaba en términos de la dictaminación. Justamente la presentación que he preparado, nada más que se comparta. Ahí está. Listo. La presentación que he preparado tiene que ver justamente con algunos puntos centrales. Es un índice resumido de la investigación. Estaré abordando a grandes rasgos algunos aspectos de la introducción, el capítulo teórico, el metodológico y centrándome particularmente en los capítulos empíricos, digamos, de resultados del trabajo de campo, que son el capítulo 3, 4 y 5. Y abordando también algunos aspectos o algunos puntos en términos de las conclusiones, o al menos, por ejemplo, de las categorías o aspectos para discusión que mencionaba la doctora con respecto al riesgo estructural, la organización contraecológica o el aspecto de la adaptación o mitigación segregativa, ¿no? Entonces estaría un poco en ese sentido. En términos de la introducción, para poner un poco el contexto, pues bueno, nos encontramos en esta zona de El Coli, en el municipio de Zapopan, que es aledaña al bosque de la Primavera y al cerro del mismo nombre, el Cerro del Coli. En este espacio, particularmente en términos históricos, comúnmente se dan situaciones de inundaciones, ¿no? Es algo que ha venido sucediendo al menos desde principios del año 2000 y desafortunadamente en los últimos años esto ha sido más significativo. Por ejemplo, tenemos la situación en 2021, durante el 25 y 27 de julio, una serie de lluvias, a una precipitación intensa que se dio en estos días, tuvo la afectación de alrededor de 700 familias en esta zona, ¿no? Esto aunado evidentemente también a la situación de incendios que se da también en esta zona, y en el mismo año se registró una afectación en el bosque de la Primavera de alrededor de 12.000 hectáreas. Entonces aquí estamos hablando también de la relación que pueden existir en términos de los eventos de amenaza, ¿no? Al final de cuentas, en situaciones de precipitación, lo que estaría sucediendo pues es que, digamos, pendiente abajo se arrastra todo este material o desperdicio de los incendios, provocando pues inundaciones más peligrosas debido pues a la densidad del agua, a los materiales que arrastra, etcétera, ¿no? La respuesta gubernamental del gobernador en turno nos dice por acá, en comillas, citando textualmente una comunicación en medios, nos dice: la incertidumbre la compartimos todos, los fenómenos naturales no los puede prever o controlar el gobierno, haciendo alusión un poco justamente de que, pues bueno, se atribuye que esta situación de riesgo pues tiene que ver con cuestiones naturales, ¿no? Los que normalmente en términos populares llamamos desastres naturales. Entonces aquí un poco intento argumentar que atribuir el riesgo directamente a la naturaleza o ahora al cambio climático invisibiliza pues estos procesos sociales, económicos, políticos e incluso ambientales que se dan en las dinámicas del territorio y que son en donde podemos encontrar situaciones concretas de vulnerabilidad, es decir, esta susceptibilidad de verse afectado ante determinada adversidad o amenaza, como pueden ser las inundaciones, ¿no? En esta zona del Coli podemos ver, por ejemplo, que hay 4 aspectos que determinan en gran parte esta susceptibilidad o esta vulnerabilidad, a grandes rasgos, que son pues una implementación deficiente de la planeación urbana y del ordenamiento del territorio, una falta de gestión adecuada del área natural protegida del bosque de la Primavera, también un poco la deficiente o nula infraestructura para la prevención del riesgo, como vimos en la diapositiva anterior, uno de los gaviones que están en el bosque de la Primavera, que tiene la intención de reducir la fuerza del agua, pero que vemos en esta fotografía tomada el año anterior, pues que está justamente bastante afectada. Y también otro aspecto que son las condiciones, el número 4, en la que diversas familias enfrentan estos riesgos de inundación, ¿no? Condiciones de vivienda precaria, de falta de servicios básicos, entre otros. La respuesta gubernamental en este sentido, lamentablemente, y aquí es donde empieza a entrar un poco la parte de la injusticia ambiental, es que el 27 de abril del 2022, Zapopan da inicio al programa Miramar Seguro, un operativo que consistió en desalojar y demoler
alrededor de 70 viviendas que se consideraban como irregulares ubicadas en zonas de riesgo. Haciendo uso de la fuerza, en algunos testimonios las personas comparten que fueron pues, expulsadas de sus propias viviendas como un medio o una estrategia de reducción del riesgo, ¿no? Esto aún y cuando Zapopan pues, se postula o se autodenomina un líder de la acción climática. Durante la administración 2019-2021, el ayuntamiento estuvo elaborando su programa municipal para la acción ante el cambio climático en colaboración con la instancia internacional, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, el GCOM, financiado por la Unión Europea, determinando pues, algunas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y aún así, pues aún con este resultado, pues vemos esta, digamos, contraste o esta ironía que al final de cuentas se da en los territorios específicos con el programa Miramar Seguro, por ejemplo, ¿no? En este sentido, pues, los argumentos centrales de las tesis van un poco en lo que se mencionaba en torno al dictamen. La intención de ofrecer una visión alternativa del cambio climático que nos permita entender el problema más allá de la sobreacumulación de gases de efecto invernadero y que podamos problematizarlo en términos de una exposición y una vulnerabilidad en territorios específicos que son las condicionantes o determinantes del riesgo, para poder argumentar que los desastres no son naturales, son procesos de construcción social, política, cultural, etc. Y este argumento llevarlo a la problematización del cambio climático. Por ahí un poco de ahí la idea de desnaturalizar el cambio climático, en el sentido de que se trata de aterrizar esta perspectiva de que los desastres no son naturales a el cambio climático, es decir, los desastres vinculados al cambio climático no son propiamente del cambio climático en sí mismo. Claro que el cambio climático exacerba el riesgo, la vulnerabilidad, mas no las produce. Entonces, de ahí un poco esta intención. Y finalmente la importancia de hablar de situaciones de injusticia ambiental, es decir, al invisibilizar las causas subyacentes de las condiciones de susceptibilidad que enfrentan determinadas familias y territorios ante riesgos específicos, pues estaríamos dando por alto estas situaciones de injusticia ambiental, ¿no? Las estaríamos, por así decirlo, ignorando o simplemente dejando pasar. Entonces, bueno, un poco también en este sentido, la perspectiva a la que busca sumarse esta investigación, pues viene de algunos antecedentes, como lo son algunos libros, algunas investigaciones clave, por ejemplo, de Cleb y Chávez Rodríguez, de García Costa, de Astrid Ulloa, que justamente pues, se suman a esta iniciativa de proponer una perspectiva un tanto más crítica de abordar el problema del cambio climático. En este sentido, pues es que el trabajo se suma vinculando, como decía, la perspectiva de desnaturalización de los desastres a la problemática del cambio climático, así como lo han hecho estos antecedentes. El problema, entonces, que se plantea en esta investigación, pues tiene que ver, en concreto, o en resumen, que nos encontramos en esta zona del Coli, una zona altamente segregada, en donde podemos encontrar al menos 3 formas de habitar el espacio. Esta zona que es de asentamientos irregulares, informales, otra zona de colonias o barrios populares consolidados, y otra más de fraccionamientos cerrados. Entonces podemos ver esta segregación socioespacial, pero que comparte una misma exposición a determinados riesgos, o bueno, al menos es una exposición similar, ¿no? Sin embargo, ante esta exposición similar o compartida, las condiciones de vulnerabilidad son ampliamente distintas y desiguales. Si nos adentramos en este contexto, podemos ver que el Coli es resultado de cambios, de procesos, que constituyen las características socioambientales del lugar y, por tanto, asimismo, la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático, más en términos de una progresión histórica que de eventos que ocurren en determinado momento y punto, ¿no? Sino que bueno, esta situación tiene que ver con antecedentes o causas estructurales más allá. Y finalmente, pues en este mismo planteamiento del problema, podemos ver, como decía hace un momento, pues este liderazgo, entre comillas, climático del municipio de Zapopan, cuya acción climática pues más bien es orientada por informes, programas internacionales, como puede ser el Acuerdo de París, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que si bien pueden contribuir y hacen mucho bien en diferentes aspectos, también fallan en atender las raíces de la vulnerabilidad en casos concretos como el COVID. Entonces, de ahí un poco el planteamiento y que pues derivan las preguntas de investigación que un poco ya se mencionaban, ¿no?
A final de cuentas, en términos de la pregunta general, se plantea cómo configurar la vulnerabilidad social al cambio climático desde la experiencia de las familias que habitan en asentamientos periurbanos, en contraste con la formulación de los programas municipales de acción climática. En torno a las preguntas específicas, pues son justamente las que abordo en cada uno de los capítulos, de los que estaré hablando ahorita en las siguientes diapositivas. El marco teórico a grandes rasgos, titulado Vulnerabilidad Social y Ecología Política Urbana para desnaturalizar el cambio climático, pues apegó a hacer una conceptualización del cambio climático en términos de adaptación, resiliencia y vulnerabilidad. También busqué al menos ofrecer una respuesta a qué significa ser vulnerable al cambio climático, ya que cuando hablamos de cambio climático finalmente estamos atendiendo o especificando pues un montón de amenazas o de riesgos o de situaciones diversas. Entonces, ¿qué significa ser vulnerable a todo esto? Pues una de las respuestas tentativas las ofrezco desde el enfoque de construcción social del riesgo, que, pues bueno, nos habla de una visión culturalista que tiene que ver con la percepción del riesgo social y políticamente determinada, pero también, sobre todo, con un enfoque de vulnerabilidad, en donde encontramos aquí una discusión en torno a las cuestiones materiales que condicionan o estructuran las situaciones de vulnerabilidad frente a los riesgos. Y finalmente, haciendo esta vinculación entre el concepto de vulnerabilidad con las aportaciones de la ecología política, y particularmente la ecología política urbana, para proponer esta desnaturalización del cambio climático, la cual permite, como comento aquí abajito, develar las interconexiones que suscitan en los diferentes procesos urbanos, como lo son la urbanización acelerada, los patrones de asentamiento, el cambio de uso del suelo, la degradación de los ecosistemas, etcétera, que finalmente son procesos que resultan ser mediadores del riesgo y de la vulnerabilidad. Alguna de la bibliografía revisada para estos aspectos, por ejemplo, en la conceptualización del cambio climático, pues están la obra de Rance Evans y Julian Gray, Marcus Taylor, Neil Adger, Oliver Smith, entre otros. Para responder qué significa ser vulnerable al cambio climático, la obra justamente de Ciesas ha sido muy interesante, con aportaciones de Chávez Rodríguez, García Costa, González de la Rocha, Gonzalo Savary. Y para hacer esta conexión entre vulnerabilidad y ecología política, específicamente ecología política urbana, pues algunos autores que han venido construyendo esta discusión, como son Ben Wisner, Mark Pelly, Michael Watts, Piers Blakey, entre otros. Entonces, bueno, pasando a la metodología, aquí mencionar justamente, creo que también ya se comentaba un poco en el dictamen, pues yo estuve trabajando a partir de dos frentes principales en el trabajo de campo, que fue la zona del Colí y la administración del municipio de Zapopan. En el Colí, pues digamos que hay una serie de frentes, principalmente el haber residido en esta zona un par de años y el haberme involucrado con determinadas asociaciones como voluntario, pues para poder entrar un poco más en estas zonas, sobre todo en los asentamientos informales de difícil acceso, para pues conversar, platicar, entrevistar a las personas, ¿no? Por ejemplo, fue interesante la experiencia de la colonia El Reguilete, en donde encontré pues un colectivo de mujeres, las jefas de manzana, que pues justamente se organizan en torno a esto, y la colaboración con Casa Marista, una de estas organizaciones, pues me permitió estar presentes en algunas de sus reuniones, platicar con ellas y conocer un poco pues más su experiencia de vivir en asentamientos irregulares en esta zona del Colí. Y en torno, en términos de lo que trabajé con Zapopan, pues fue una colaboración independiente durante el proceso de diseño del Programa Municipal de Acción Climática, asistiendo a algunas reuniones, dando algunas opiniones de evaluación, estando también presente en los procesos de socialización y de consulta pública, y bueno, esto también pues permitiéndome estar más cercano a los funcionarios, a las funcionarias que estuvieron trabajando este proyecto, este programa. Sobre todo trabajé con entrevistas etnográficas, semi-estructuradas, observación participante, análisis documental y revisión geoestadística. En total, pues se suman 49 entrevistas, principalmente etnográficas o a profundidad, estas conversaciones no dirigidas, un poquito más para ir llevando la conversación desde lo que el propio actor, desde que la propia actora pues estuviera ahí planteando, ¿no? Fueron un total de 36 en la zona del Colí, particularmente con pues habitantes de esta misma zona y con integrantes de grupos locales y organizaciones no gubernamentales,
y las semiestructuradas las dejé un poco más encaminadas a el trabajo con los funcionarios. Sobre todo de la Unidad de Resiliencia y Cambio Climático del municipio, pero también de otras instancias que colaboraron en la formulación del plan. Pues un poco también en términos del espacio en el que trabajé, podría decirse que es una investigación que abarca diferentes niveles o contextos, una a escala barrial, dada por los asentamientos urbanos en el Colli para observar la vulnerabilidad local diferenciada y los riesgos cotidianos, otra regional en el Bosque de la Primavera y el Cerro del Colli para adentrarme en estos cambios urbanos y ambientales del territorio, y finalmente una en términos municipales que nos habla del Ayuntamiento de Zapopan en relación a su proceso de formulación de cambio climático, del programa de cambio climático. Todo esto pues a través de una etnografía institucional que me ha permitido, así como otros autores que la han utilizado, como Arturo Escobar, describir las prácticas que organizan la experiencia o experiencias cotidianas de la gente, y pues con el objetivo de revelar las participaciones de las instituciones y las burocracias en la construcción del mundo. Es decir, que la etnografía institucional fungió como una especie de puente entre el entorno local del Colli y la administración de Zapopan en términos de su proceso de formulación del programa de acción climática. Entonces, bueno, y pasando pues ahora sí un poco a los resultados en cada uno de los capítulos. El primer capítulo de resultados es el capítulo 3, la cotidianidad del riesgo desde la segregación socioespacial en el Colli, buscando responder a la primera pregunta específica de investigación. Aquí justamente es un poco lo que comentaba, podemos ver esta exposición compartida de los tres espacios o formas de habitar el territorio, que son los fraccionamientos cerrados, los asentamientos irregulares y la zona de colonias o barrios populares consolidados. Y bueno, pues elegí este espacio justamente porque en estos tres entornos se permiten ver los contrastes de las condiciones de vida frente a una exposición similar compartida ante inundaciones, incendios, transmisión de vectores como dengue y otros riesgos, aunque me enfoqué particularmente en esos tres. Entonces, esto que está un poquito más en verde, pues estamos hablando del Bosque de la Primavera, del Cerro del Colli, y el Colli pues en este polígono, que además es un espacio, digamos, fuera de la periferia urbana del municipio de Zapopan. Podemos ver justamente que los múltiples riesgos ante esta exposición compartida pues nos hablan de contrastes muy significativos. Por ejemplo, en una zona de asentamientos irregulares, uno de los habitantes, que tiene alrededor de 22 años de vivir en Brisas de la Primavera, nos dice, haciendo alusión a la relación entre incendios e inundaciones, nos dice: todo eso, ahorita que vengan las lluvias, nos va a aventar cenizas, palos, todo, refiriéndose justamente al área boscosa que ha sido consumida durante los incendios en este periodo en el que se llevó a cabo la entrevista. Y justamente pues nos refleja esta preocupación, esta experiencia de vivir tan cercanos al bosque. Y cuando vamos cambiando de este espacio, de esta forma de habitar el territorio hacia, por ejemplo, los barrios consolidados o las colonias populares consolidadas, podemos ver que la experiencia frente a las inundaciones se vincula particularmente con la exposición física, es decir, vivir cerca de los arroyos, ¿no? El hecho de estar cerca de un arroyo es lo que determina el riesgo. En los asentamientos irregulares, independientemente de dónde se ubiquen, la situación de inundación, de una lluvia fuerte, pues es un riesgo como tal. Y si bajamos un poquito más y hablamos con personas de los fraccionamientos, pues se reduce aún más esta preocupación o esta situación en torno a las inundaciones, ya que pues en los fraccionamientos populares, los fraccionamientos cerrados, sobre todo la preocupación está en la conservación de los automóviles, de las calles, para poder circular con facilidad, entre otras cosas, ¿no? En este sentido, justamente, es que se puede observar en tres planos la vulnerabilidad social que se tiene en esta zona, ¿no? A partir de las condiciones de vida de las familias, las características de la vivienda y del entorno, y las relaciones sociales y las dinámicas de la comunidad. Justamente lo que destaca es que, por ejemplo, en los fraccionamientos cerrados,
El capital económico y financiero que se tiene, sobre todo de los inmobiliarios, de los actores que han construido estas viviendas, es sumamente alto y en pocos años se pudo adquirir las condiciones de vida y las características de la vivienda suficientes para estar, digamos, ante una situación de inundaciones, pues bien, digamos, protegidos, ¿no? Sin embargo, en el barrio popular consolidado lo que vemos es una lucha de al menos una década o incluso más, 15 o hasta 20 años, de familias que han estado acudiendo al ayuntamiento a solicitar estos servicios, estas condiciones básicas de sus colonias. Y en los asentamientos informales, que si bien son un poco más recientes en su construcción, pues aún no cuentan con ninguno de estos servicios en buena parte de estos espacios, ¿no? Entonces, como digo, en los fraccionamientos, por ejemplo, pues en un par de años se tiene todo esto. El barrio popular nos habla de una lucha y de un proceso de exigencia, y en los asentamientos informales vemos aún esta resistencia de buscar justamente mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y creo que en relación a la pregunta que comentaba la doctora Libertad, en términos de cómo es que la justicia ambiental en esta zona, pues, o situaciones de injusticia más bien, no se ha tornado en un movimiento concreto, creo que tiene que ver mucho con estos contrastes, ¿no? Con estas situaciones. Con que en determinadas zonas una situación de inundación pues se puede convertir en un desastre y a unos cuantos metros pues la situación es totalmente distinta, ¿no? Eso hace pues que de cierta manera pues haya un poco de debilidad en los procesos de organización entre las propias familias, y aunado a esto pues también una creencia bastante arraigada, nuevamente, pues a que los desastres son situaciones naturales, ¿no? Y la intervención del gobierno, por ejemplo, en los asentamientos informales, es muy fuerte. Hay un proceso muy arraigado de acudir en etapas electorales, por ejemplo, con una visión asistencialista y pues justamente pues estar con las familias, con las poblaciones, reproduciendo este tipo de discursos donde los desastres son naturales, ¿no? Y esto pues merma un poco esta capacidad que se tiene de formar movimientos y de pues activar un poco la lucha en este sentido, ¿no? De exigir una justicia, una retribución en esta zona. Finalmente, pues bueno, el COLI nos permite distinguir los contrastes en estas tres formas de habitar el espacio. Podemos ver que los aspectos más apremiantes de estas condiciones de vulnerabilidad pues presentan situaciones concretas de injusticia ambiental, ya sea por acciones o omisiones de instituciones y autoridades, y pues finalmente que atribuir los impactos de las amenazas al cambio climático implica esta posibilidad de que perdamos de vista los procesos estructurales de vulnerabilidad y las causas subyacentes del riesgo. Bueno, pasando al siguiente capítulo, transformaciones urbano-ambientales en el COLI y el bosque de la primavera, con la pregunta específica número 2. Un poco en torno a esto, pues se trató de hacer una reconstrucción histórica de al menos dos procesos claves en este territorio, que es digamos, los procesos de usos y transformaciones del bosque de la primavera y el crecimiento urbano del área metropolitana de Guadalajara, particularmente del municipio de Zapopan. Aquí a grandes rasgos lo que podemos ver son pues justamente momentos particulares en esta historia, en este proceso de construcción de la vulnerabilidad del riesgo, que fueron determinantes para que este territorio se consolidara pues como lo que es, como una zona desigual, altamente segregada y con pues un grado alto o importante de riesgo de inundaciones particularmente, ¿no? Podemos ver sobre todo que lo que más ha determinado esto pues son al menos que a partir de los 50 los procesos de urbanización del área metropolitana de Guadalajara, tanto por un proceso de migración, de extensión del área, de crecimiento natural de la población, pero también cuando inician estos procesos de industrialización y especulación inmobiliaria en la ciudad, que van modificando los paisajes de esta zona, ¿no? Empiezan a surgir estos contrastes, asentamientos informales en determinadas zonas, pero también fraccionamientos pues altamente lujosos en ciertos puntos, ¿no? Sobre todo en Zapopan podemos ver estos contrastes, como lo pueden ser en Bugambilias y justo en las cercanías, pues estos asentamientos, como ya decía, en el COLI, que al menos los barrios populares consolidados iniciaron como eso, como un asentamiento irregular hace 20 o incluso más años, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que nos habla este proceso histórico de revisión
estos dos procesos. Y a su vez nos deja ver que las alteraciones de la red hidrográfica inciden en la ocurrencia de las inundaciones. A través de una revisión documental podemos ver que las microcuencas en Chicalote, la cuenca de los arroyos Arena Chica y Boca de Arena y la microcuenca Arroyo Seco han sido pues, profundamente transformadas a través, sobre todo, de una especulación inmobiliaria que ha construido fraccionamientos en zonas que pues, no debería de haber recomendablemente, pero también de un mercado clandestino de vivienda que es el que promueve también estas zonas irregulares. Cuando hablo de este mercado clandestino, pues son estos procesos en donde ciertos caciques, ciertos actores van estableciendo pues esta facilidad, entre comillas, de que familias renten por unos cuantos pesos, 50, 100 pesos, y tener este uso de la tierra de forma irregular sin un, digamos, derecho de propiedad, pero bueno, ante determinadas desventajas en las que se ven diferentes familias, pues accede a este mercado, ¿no? Entonces va configurando justamente esta modificación de las cuencas hidrológicas en la zona. Y pues como podemos ver, o bueno, al menos, más o menos, en este mapita, pues esta distribución o estos procesos pues no son del todo aleatorios, sino que en las zonas, por ejemplo, en donde tenemos mayor población que habla una lengua indígena, pues es donde históricamente ha sido donde hay más ocurrencia de inundaciones, ¿no? Entonces, pues también se tiene un poco esa tendencia. Aún así, pues el ayuntamiento lo que sugiere, lo que propone, es que se emitan estrategias de reducción del riesgo encaminadas a indicar a las familias que adopten prácticas individuales para evitar situaciones de riesgo. Por ejemplo, se sugiere a las familias que no tiren basura en las alcantarillas para que no se tapen y se inunden, o en situaciones de incendios, que se cierren puertas y ventanas para que no ingrese el humo a las viviendas. Esto aún y cuando en la zona de asentamientos irregulares pues no hay ni alcantarillado ni drenaje, e incluso muchas de las viviendas pues tampoco cuentan con ventanas o puertas que permitan, o bueno, que impidan más bien el ingreso del humo en estas situaciones, ¿no? Aún así se insiste en que esta es una estrategia para reducir el riesgo en la zona, ignorando pues todos estos procesos históricos y de modificación de las cuencas hidrológicas. Esto es un poco justamente en donde encontramos pues cómo es que el COLI finalmente se consolida a partir de estos procesos, de estos cambios, y que los patrones de inundación tienen que ver con las modificaciones urbano-ambientales y no solamente pues con el cambio climático como tal. La organización del territorio además tiene que ver con esta desposesión de la tierra dirigida por determinados actores e instituciones que son los que tienen mayor capital económico y político en este espacio, y que los procesos de urbanización han irrumpido con las condiciones del territorio, impidiendo garantizar un ambiente sano y adecuado para la vida de las familias, sobre todo en los asentamientos informales y en algunas de las viviendas de las colonias populares consolidadas. Y finalmente, con el último capítulo, el quinto, bueno, del último capítulo empírico de resultados, formulación del Programa Municipal de Acción Climática, aquí presentando una evaluación de lo que hizo el municipio de Zapopan en estos términos. Lo primero fue ofrecer un contexto de qué va este programa, qué lo antecede, y se puede ver, por ejemplo, que en la administración 2013-2015 se desarrolló el primer plan de acción climática, en ese momento liderado por ICLEI, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, una instancia también internacional, en este momento ahora de índole privada, pero que en su momento, en estos años, 2012 sobre todo, intervino en México para apoyar y capacitar a los gobiernos locales en la formulación de sus planes. Zapopan fue uno de los primeros proyectos piloto que tuvieron esta iniciativa del ICLEI y tuvo como resultado el Plan Climático Municipal, o el PACMUN, que, pues bueno, a pesar de haberse elaborado todo este proceso de diseño, de evaluación, de formulación de estrategias, de diagnóstico, etcétera, pues terminó como un documento técnico, ya que rebasaba las capacidades del gobierno local en su momento. Y ahí también pues pudiera pensarse que no solo sus capacidades, sino también determinados intereses. En la administración 2019-2021, la Dirección Municipal de Medio Ambiente de Zapopan instaura la Unidad de Cambio Climático y Resiliencia, y con esto se da continuidad al PACMUN 2013-2015 en la administración 2019-2021, nuevamente con el apoyo de una instancia internacional, en este caso, por sus siglas en español,
la instancia Alcaldes por el Clima y la Energía. La evaluación que realicé en este programa estuvo orientada o buscaba conocer, explicar y valorar esta realidad particular en torno a los asentamientos informales, la segregación de las colonias populares consolidadas, los fraccionamientos, es decir, qué tanto se valoran los entornos periurbanos en estos programas y aportar elementos al proceso de toma de decisiones para pues, mejorar los efectos de la actividad analizada, en este caso el programa de acción climática. Me centré específicamente en la etapa de formulación o diseño, dejando de lado el proceso de instrumentación y de resultados e impactos, porque, bueno, pues dado la coyuntura, era el proceso en el que el programa se encontraba, en el proceso de formulación. Y a su vez, pues bueno, creo que también encaminado a esto, el alcance, pues hacía sentido, ya que la intención fue valorar el grado de coherencia de la política ante la respuesta al problema que se busca resolver. En este caso, el problema de mitigar o adaptarse al cambio climático y específicamente valorar qué tanto involucra la vulnerabilidad en este tipo de espacios el programa mencionado, ¿no? Entonces, ese fue un poco la intención, con un enfoque también de abajo hacia arriba, enfatizando la importancia del contexto dado en esta evaluación con la finalidad de entender las prioridades, valores, perspectivas, experiencias de los agentes que estuvieron inmersos relacionados en la formulación del programa de acción climática. En este sentido, pues también las categorías de análisis fueron los compromisos, objetivos y el marco conceptual, las implicaciones metodológicas, las acciones de instrumentación y la vinculación social. Y a grandes rasgos lo que encontré justamente es que los compromisos y objetivos son adoptados de manera directa de los informes nacionales e internacionales, particularmente el Acuerdo de París. El marco conceptual se integra por definiciones recuperadas textualmente de los informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, sin aterrizar, sin operacionalizar al contexto de Zapopan. También encontré, en términos de las implicaciones metodológicas, bueno, ya son los 30 minutos. Sí, continúa, ya nada más para cerrar, justamente con este capítulo, encontré en las implicaciones metodológicas que la incidencia del cambio climático en la intensidad y frecuencia de estos riesgos se basa en una revisión documental, es decir, que se carece de una metodología clara, concreta, que permita atribuir causalidad entre el cambio climático y determinado riesgo, y que incluso la probabilidad del peligro pues, se calculó en referente a la percepción de expertos, lo cual es importante y válido, sin embargo no es suficiente para atribuir esta causalidad. Aún así, el programa así lo establece. Y finalmente, pues en términos de las acciones, es decir, de las estrategias de mitigación y adaptación, lo que se hizo fue un mapeo de estrategias de otros planes, particularmente del de Ciudad de México, y adaptarlas al contexto de Zapopan, lo cual, pues, digamos, quizá no lo más conveniente porque los diagnósticos quedaron en un segundo plano y simplemente se optó por algunas de las medidas, pues, digamos, como más populares o más llamativas o que pudieran permitir dar mejores resultados en términos de indicadores. Y finalmente, pues, la consulta pública también demostró, pues, ser algo complicado, ya que no se valoró la participación de agrupaciones o actores en estos entornos periurbanos. En este sentido, para cerrar este capítulo, justamente pues se encuentran diferentes obstáculos en esta administración, ¿no? La forma, el reto de adaptar la metodología en relación a las capacidades técnicas de la administración, de gestionar la disponibilidad y calidad de la información, de coordinar las diferentes instancias particulares con las agendas y las competencias en el diseño de medidas de mitigación y adaptación, e incluso pues también la dificultad de generar un proceso de consulta pública que involucre a la ciudadanía o a los grupos vulnerables particularmente. Y aquí es donde vemos justamente que el programa de acción ante el cambio climático de Zapopan pues guarda un enfoque que privilegia el status quo por encima de las necesidades puntuales de las poblaciones y los territorios vulnerables, e incluso pues que finalmente se postulan medidas de mitigación y adaptación segregativas, es decir, que por un lado se beneficia a algunos sectores o espacios de la ciudad, pero por el otro, estas medidas pues también vienen a traer efectos negativos para otros sectores o espacios de la ciudad, y se deja de lado las luchas o resistencias territoriales en la ciudad, a pesar de la importancia que tienen estas para entender y atender la vulnerabilidad social en el territorio. Justamente, pues con esto cerrando, último comentario, pues encontramos que la respuesta a la pregunta de investigación
cuál es el contraste en la formulación de la vulnerabilidad en las familias o en este contexto local respecto al que se hace en términos del programa, pues es que vemos una vulnerabilidad vivida frente a una vulnerabilidad planificada, ¿no? La vulnerabilidad vivida en el territorio tiene que ver con las narrativas, las experiencias, las historias de vida, mientras que la planificada del programa pues se vincula más a los objetivos, metas, conceptos preestablecidos, y esto justamente, esta disparidad es la que nos lleva a un problema de injusticia ambiental, particularmente pues por la invisibilización de estas causas y también pues el hecho de también a su vez invisibilizar las situaciones que se están viviendo en esta zona, ¿no? Sobre todo, como digo, en asentamientos informales, en donde habitan poblaciones migrantes, indígenas, con pues estas condiciones adversas. Entonces, bueno, eso es un poco en términos de los resultados. Muy bien, muchas gracias, Juan Alberto. Muy buena presentación.